Bueno, ¿se escucha? Vale, yo voy a hablar en castellano, ya lo siento. Sé bastantes idiomas, pero justo el catalán no es uno de ellos. Por ahora, voy a hacer 3 aclaraciones. La primera es, yo hablo rápido. ¿Por qué? Porque me emociono. Y cuando me emociono, hablo rápido. Entonces, lo siento, si alguien no pilla algo o lo que sea, me podéis decir, por favor, por lo que más quieras, ¿no? Entonces, lo aceptaré maravillosamente bien. La segunda es, yo hablo desde el humor, porque para mí el humor es una cosa muy seria. Y para mí, como la vida ya es bastante dura y como estamos hablando temas que a veces pues, nos pesan, los tenemos encarnados, pues yo utilizo el humor negro, intento un poquito también verlo desde otro lugar y vamos a intentar hablar así. Espero que nadie se sienta ofendido. Si queréis, me pongo a citar un montón de autores, a hablar con este tono para transmitir la seriedad que vosotros esperáis de mí. Pero yo, a poder ser, voy a intentar hablar de otra manera. Y lo tercero es que me gustaría hablar de una cosa que para mí es muy importante, que es, vale, ¿cómo hacemos para que todos los que estamos aquí, todas las personas que estamos aquí, saquemos algo que nos permita esta tarde ya ponernos a trabajar para cambiar la sociedad desde nuestra realidad? Porque claro, no sé si os ha pasado alguna vez, pero yo salgo de este tipo de charlas y digo, ¡buah! Estamos fatal, hay que cambiar muchas cosas y he aprendido estas nuevas 4 palabras. Salgo más lista, pero luego ¿yo qué hago en mi día a día? ¿No? Aparte de contárselos tomando un café a la compañera o al compañero, mira, sí, pues esto es porque esto, porque... ¿no? Pero al final se genera una sensación de frustración de, vale, ¿yo ahora qué? ¿No? ¿O cómo? Entonces, eso es un poquito lo que vamos a trabajar en esta horita que tenemos. 45 minutos hablo yo y luego ya intentamos charlar, intentamos debatir. ¿Os parece bien? Pues a por todas. Vale, lo primero, esto se le llama codiseño de intervenciones. ¿Qué es esto del codiseño de intervenciones? Es básicamente, la realidad está fatal, vamos a intentar cambiarla entre todos y todas. Punto. Pero se le pone este nombre tan bonito de codiseñar, ¿vale? Entonces, primero una pequeña presentación. ¿Quién soy yo? ¿Vale? Yo, bueno, ya me ha presentado el compañero, pero sí hay que decir que aquí estamos bastante pintando canas. ¿Por qué? Porque todo esto empezó en el 2013-2014, cuando intentamos ver por qué había tal movimiento de senior cohousing, de viviendas colaborativas de personas mayores. Nos fuimos a Europa y entonces empezamos a ver cómo es esto del habitat colaborativo, qué es esto de cuidar en comunidad, cuáles son los retos de las personas mayores y los cuidados. Desde ahí ha ido encadenándose todo. Residencias geriátricas y cambio social, centros de día y cambios, asistencia personal y legislaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto ha venido de ese punto de partida, ¿no? de las arquitecturas del cuidado hacia un envejecimiento activista, que lo hice con Ana Fernández Cubero. ¿Por qué quiero deciros esto? Porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, os voy a hacer una genealogía de todo lo que se ha ido trabajando en el Estado español desde el 2013, que ya hace un montón de tiempo que se empezó a hablar de los cuidados, de la vejez, de cómo lo problematizamos, de cómo lo hacemos de manera colaborativa, colectiva, comunitaria. Todo este debate y esta amalgama tenemos... Bueno, hace mucho que se empezó. Entonces, vamos a hacer una genealogía un poquito para que veamos dónde estamos, qué ha habido hasta ahora y nos situemos un poquitillo. Lo segundo que vamos a ver es cuáles son los elementos comunes, porque a mí lo que me interesa es, no sé si os ha pasado alguna vez que habéis participado en una actividad colectiva con muchos post-its, habéis salido súper emocionados y luego no ha acabado en nada. Entonces, ¿cómo se supera esa frustración? Con método científico. Y diréis, ¿qué tiene que ver la ciencia en todo esto? Lo que nos interesa ahora, con toda la trayectoria que ha habido, es monitorizar qué programas, qué políticas públicas, qué actividades tienen, qué resultados, y con esa monitorización intentar cogerlo y expandirlo. Básicamente, que el de al lado, si ya ha aprendido, que no me lleve yo la hostia para aprender lo mismo. ¿No? Aprender mutuamente, pero no desde la academia, sino intentar aprenderlo en este tipo de marcos un poquito más mixtos, donde hay tipos de perfiles diferentes. Hay técnicas, hay investigadoras, hay políticos, políticas, hay personas de a pie, ¿no? Un poquito, ¿no? Desde esta realidad. Y luego vamos a hacernos una pregunta, ¿y yo por dónde empiezo? ¿Qué compromisos voy a tomar yo a nivel individual y qué compromisos podemos tomar a nivel colectivo para cambiar esta realidad? ¿No? ¿Qué me llevo yo de aquí? ¿Os parece? Venga, pues a por todas. Vale, vamos a empezar primero con una cosa. ¿Qué nos une? ¿Qué nos une a todas las personas que estamos aquí reunidas? ¿No? Nos podemos hacer esa pregunta. Entonces, yo
lo que tengo claro es que todas las personas que estamos aquí nos une una cosa, que es que queremos hacer del mundo un lugar mejor. ¿Cuánto? ¿Mucho? ¿Poco? No tenemos ni idea, pero sí que tenemos esa intencionalidad y eso compartimos, ¿no? Aquí nadie dice, yo estoy aquí porque quiero cobrar 5.000 euros al mes, ¿no? O sí, pero bueno. Queremos hacer del mundo un lugar mejor, ¿vale? Vamos a quedarnos con esa idea. La siguiente. Vamos a ver esto de la intervención del cambio. La intervención del cambio es algo que se lleva haciendo desde hace, pues eso, más de 2 siglos, que es básicamente el diseño de un cambio comportamental. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es naif? Bueno, ¿por qué estamos siendo un poco naif cuando hacemos esta parte de la intervención del cambio? Porque nosotros y nosotras casi siempre hacemos una cosa maravillosa, que es, en una reunión cogemos y decimos, esto hay que cambiarlo así, alguien tiene una idea maravillosa y decimos, ya está, la solución. Y pensamos que con un presupuesto pequeñito vamos a aplicar eso, vamos a cambiarlo y ya está, va a estar todo solucionado. ¿Qué sucede cuando hacemos eso? Y cuando intentamos aplicar programas, cuando intentamos aplicar nuevas leyes, cuando intentamos incluso creamos una plaza pública para... ¿Qué pasa cuando hacemos todo eso? ¿Lo llegamos a hacer todo maravilloso y como estaba en el papel escrito y todo, ¿no? En los tiempos que estaban escritos? No. ¿Y entonces qué sucede cuando pasa eso? Algo muy simple, nos frustramos, hay gente que empieza a decir, no, pero hay que seguir intentándolo, otra parte del grupo dice, esto no sirve para nada, otra parte del grupo dice, es que esto es imposible, y al final el grupo se disuelve, se diluye, ¿no? Y entonces está la típica persona que lo que hace es, bueno, que es como María Teresa de Calcuta, que está ahí todo el rato inmolándose en todas las luchas y todas las causas y sabes que siempre va a estar ahí. Luego están los que han intentado un poquito y de repente han visto que llevan 3 años con una carga del copón porque siempre cuentan con ellas y dicen, mira, yo es que vengo aquí a trabajar y el de al lado está tan tranquilo y yo estoy aquí hasta el cuello, y están los que dicen, yo una vez lo hice y no sirvió para nada y estoy quemadísimo. ¿Os suena? Vale. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos planteando mal la intervención del cambio, porque vamos a pasar del papel a la realidad, de la acción a la repercusión. Entonces, aquí quería primero empezar con una cosa. Cuando hacemos la intervención del cambio, lo primero que tenemos que pensar son, ¿qué acciones vamos a hacer? Estas acciones van a tener unas reacciones y luego, con esas reacciones, tenemos que seguir cambiando las acciones para llegar a un momento en el que tengamos una repercusión, un punto. Pero no podemos hacer una línea recta del A al B. Tenemos que plantear que del A vamos a sacar ciertos aprendizajes en el B y luego del B vamos a seguir iterando hasta poder plantear algo mucho más pequeñito, mucho más realista y mucho más asequible para todos y todas. Porque si no, quemamos a personas, quemamos a proyectos, quemamos presupuestos, etcétera, 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 ¿no? Vamos quemando balas en el camino. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Si nuestro objetivo es cambiar el sistema, y cuando hablo de sistema hablo del estado de bienestar, por si alguien tenía alguna duda, todo este tipo de cosas son un síntoma de que el estado de bienestar y sus estructuras están agotándose. O las cambiamos ahora o va a venir una cosa que se llama tecnocracia o, me da igual, cambio autoritario. O las cambias tú ahora de manera paulatina o las van a cambiar por ti. Y cuando las cambien por ti no te va a gustar. Esto es como los compañeros antes hablaban del cuidado. Hay una cosa que se le llama cuidado autoritario. El cuidado autoritario es cuando deciden por ti, que es despotismo ilustrado de toda la vida de Dios. No estamos inventando nada nuevo, ¿no? Hacemos lo mejor para el pueblo, pero sin el pueblo, y de repente, pues, ¿quién iba a pensar que a la abuela no le iba a gustar que le limpiasen el culo así? Claro, pero es como, pues porque no se la pregunta a la abuela. ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho la abuela durante todo este tiempo? Ah, virgencita, virgencita, que me quede como esté. Chicos, a mí cuando ya sea mayor me tiráis por un puente y ya está. Mentira, eres una mentirosa. Lo que estás haciendo es librarte de la responsabilidad de enfrentar esta situación, porque te da miedo. Y como te da miedo, prefieres hacer así, y luego ¿qué pasa? Que decidimos por ti. Y cuando decidimos por ti, te quejas, pobrecita, mírala. Entonces, ostras, vamos a cada uno coger la parte de la responsabilidad que tenemos en todo este pastel, ¿no? Porque si no, van a decidir por nosotros. Y esto sucede lo mismo con el estado de bienestar. Por eso estamos aquí, para intentar ver qué nuevos sistemas, qué nuevas rutas de intervención podemos plantear para cambiarlo. ¿Va bien? Vale, entonces, en toda esta genealogía, yo no me voy a parar en las 2 primeras, ¿vale? Porque justo los compañeros lo han hecho maravillosamente bien. Lo que he entendido en catalán, que estaba yo así, en plan, vamos, Irati, que lo pillo todo, pero bueno. Casi todos los movimientos sociales empiezan igual. Primero,
hay un paso que es defender las violencias. Empezamos a verbalizar que lo que sucede no es normal, no está bien, es violencia pura, ¿no? Cuando hay que protegerse de una situación de vulnerabilidad grave. Este es el primer paso, reconocer que esto es una situación de vulnerabilidad grave. Eso, supuestamente, ya lo estamos superando, ¿no? Supuestamente. Ya sabemos que hay violencia financiera, ya sabemos que hay violencia en los cuidados, ya sabemos que hay desprotección, o sea, empezamos a nombrarlas. Luego hay una segunda parte, que es pasar de defender la violencia a hablar de derechos, ¿no? Yo no voy a poner el foco en la violencia, yo voy a poner el foco en el derecho, ¿no? en esa parte. Y entonces entra todo lo que han estado hablando los compañeros de autonomía y dignidad. Ahí es cuando se intenta plantear que lo que hay que hacer no es proteger a la gente de la violencia cuando llega, sino que es asegurarse de que todo el mundo tenga la autonomía y la dignidad para vivir una vida que merezca la pena ser vivida o la alegría de ser vivida, ¿no? Y entonces ya se habla de participación activa, de respeto y preferencias, ACP, que os lo conocéis todas las que estáis aquí, atención centrada en la persona, mucho mejor que yo. No hace falta volver a hablar de los derechos que recoge la atención centrada en la persona, bla, 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 bla. ¿Qué pasa? Que aquí todavía seguimos en un plano teórico, que es lo que comentaban los compañeros. Luego llegamos a la práctica. Y en la práctica la atención centrada en la persona está muy bien, hasta que de repente con la Iglesia hemos topado, ¿no? Empieza a suceder la vida. ¿Qué puede ser, por ejemplo? Joder, la persona tiene derecho a ver a sus familiares, bueno, me da igual, a salir a la calle, ¿no? Ya, pero es que si llueve y se rompe la cadera y el familiar me denuncia a mí, ¿qué hacemos? Entonces, pues cortamos por la vía más cómoda, que es, voy a hacer lo que sea mejor para mí, yo no la saco, ¿no? Entonces ya empieza el relativismo moral, que lo tenemos todas y todos, ¿no? Es como, pues sí, el capitalismo, no sé qué, ya, pero esa hamburguesa estaba muy rica, ¿no? Pues eso, que puede ser hamburguesas, podemos llevarlo a cualquier ámbito de nuestra vida, en todos los aspectos, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de cuestiones. Vale, y la última es lo que vamos a hablar hoy, que son los ecosistemas de cuidado y los ecosistemas de cuidado y los planes de vida. ¿Qué esto qué es? Cuando ya empezamos a hablar de, vale, y a nivel sistémico, a nivel de nuestras organizaciones, en lo local y subiéndolo poco a poco de nivel, ¿no? Comunidades autónomas, comarcas, tiqui, tiqui, tiqui. En todas estas escalas, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos crear otros sistemas de cuidados? Y luego los planes de vida, que ya os los conocemos, pero vamos a darles una vueltita también de tuerca. ¿De esto de qué se trata? De intentar integrar a todos los participantes públicos, privados y comunitarios en el debate. Y no solo en el debate para sensibilizar, que esto es algo que está muy de moda, sino para pasar de la sensibilización a la corresponsabilidad. Repito, de la sensibilización a la corresponsabilidad. Si yo sé que tú estás muy sensibilizado, Banco Santander, ahora dígame usted, ¿qué puede hacer? O la Caixa, la Fundación La Caixa. Si yo sé que está usted muy sensibilizado y que suelta aquí muchos millones para este proyecto y muchas gracias por hacerlo, pero ahora, en vuestro banco, en vuestra sucursal, en el día a día, ¿qué puede hacer para parar, por ejemplo, cuando empezamos a ver que hay una actividad económica irregular y que se están sacando 5.000 euros todas las semanas de una persona que durante 20 años no ha sacado más de 50 euros a la semana? ¿Cómo puede usted parar eso? Para que no tengamos que llegar a juicio. Porque de repente nos hemos dado cuenta que ha sido el nieto el que le ha estado sacando ese dinero a su abuelo. Estos son casos todos reales, ya lo sabemos. Y quien trabaja en servicios sociales, todavía más. Dinero que se va, dinero que no se recupera, ¿eh? Por las dudas. Entonces, claro. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a volver a intentar debatirlo, pero vamos a pasar a la parte de la corresponsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que esto que vamos a ver ahora es un poco más incómodo, porque ya no es aparecer en la foto un día, ya no es soltar dinero, ya no es estar en una reunión y decir sí, 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 o hacer un programa juntas. Ya significa qué hago yo en mi día a día para incorporar esto. Y ahí es cuando ya la incomodidad cambia de bando. Luego lo vamos a ver, cómo hacemos esto de la negociación de los privilegios. ¿Vale? Vale. Esto ya lo hemos dicho, defender las violencias, derechos, no me voy a parar aquí. Vamos a ir a los ecosistemas de cuidado y planes de vida. ¿Qué tal vamos de tiempo? Vale. Perdona. Vale, entonces, ¿qué es esto de los ecosistemas de cuidados? ¿Los conocéis, no los conocéis? ¿Qué tal vamos por aquí? ¿Lo presento otra vez? Vale.
Los ecosistemas de cuidados parten de la base de que lo que hay que crear es, parten de la base de que lo que hay hoy en día en cuanto a sistemas de cuidados y hay atención y servicios son un montón de archipiélagos que se han ido construyendo de manera autónoma, independiente en diferentes momentos de la vida, ¿no? De la historia del estado de bienestar y de las administraciones públicas, y que no están interconectados y que tenemos que pasar de un archipiélago a un sistema conectado de ventanilla única. Que yo voy un día, digo, ay, me ha pasado esto y yo no tengo que repetir esto 882.000 veces a 5.000 operarios diferentes porque por detrás, entre bambalinas, hay un sistema súper conectado que te va a permitir que todo eso suceda. Y todo el mundo va a estar informado previamente de todo. Porque los profesionales entre ellos se van a pasar el legado, porque va a haber un sistema, una o lo que sea, un sistema que coordine todo eso también a nivel digital y también a nivel ágil. O sea, que no voy a tener que llamarte yo a ti por teléfono y contarte, mira, Paquita, es que lo que ha sucedido es, y volver a contarlo, sino que va a estar todo muy bien coordinado y maravillosamente gestionado, ¿vale? Y entonces yo voy a tener una experiencia única, aunque luego detrás haya servicios públicos, servicios privados, ¿no? Todo esto. Vale, esto, hacerlo, pues tiene como su complicación. ¿Por qué? Lo primero que me pasó a mí, yo aluciné porque yo pensaba que el estado de bienestar, ahora vais a decir, si es que esta pequeña retoña, yo pensaba que el estado de bienestar, que cuando se creaba un nuevo departamento, primero se hacía una evaluación de la necesidad de ese departamento, se veía cómo se podía coordinar con el resto de departamentos y la actividad cotidiana que hacían, se veía qué roles se necesitaban para interconectar entre ellos y luego desde ahí ya ese departamento se creaba cerca o lejos de otros departamentos en coordinación, o sea, siempre como súper... Y claro, cuando me doy cuenta que esto es más, pues hace falta esto porque este departamento no lo hace. Bueno, pues como no lo hace y no lo va a hacer, pues creo esto. Y ya, bueno, ya si eso, esto lo va a hacer. Ah, no, pero el centro de día también entra en discusión con yo qué sé, las universidades de mayores. Da igual, pues si quieren se coordinan, si no, pues no se coordinarán. Pero entonces, ¿no? Entonces, el pinganillo de teleasistencia, el del centro de día no sabe si ha tocado el pinganillo de teleasistencia 3 veces. Nadie lo avisa, no hay un informe común. ¿Cómo estamos coordinando las intervenciones entre ellos? Que cada uno haga lo que pueda, ¿no? Esta idea del sálvese quien pueda, yo creía que no existía. Cuando me di cuenta dije, pero vamos a ver, ¿no? Hasta algo tan simple y tan simbólico como cuando tú vas a recoger a una persona al centro de día y va el autobusero, el del bus, el señor del bus, había una diferencia brutal en un estudio que hicimos si la persona que iba a recogerlo llevaba guantes o no llevaba guantes, y si cuando lo iba a recoger se sabía su nombre o no se sabía su nombre, y si el que lo iba a recoger luego daba información a la trabajadora social o simplemente a la enfermera de cómo había llegado. Eso marcaba la diferencia. De decir, joder, hoy en Carni estaba un poco revuelta, le ha costado esto y esto. Porque cuando el autobusero se metía dentro del sistema del centro de día, había uno que, vamos a ponerle el nombre Juan Luis para no sacar su identidad, o sea, su personalidad, su persona, y entonces a esa persona lo que se le hacía era, tenía una conexión, un vínculo muy grande porque había trabajado en la CAF, en los trenes, tenía una conexión muy grande con el autobusero. Pues el autobusero, cuando estaba muy nervioso, se lo llevaba y daba vueltas con él y hablaba con él y todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque entendían que todo era un sistema que tenía que ser mucho más plástico. Y luego, si te quitaban los guantes, pues de repente, y no ibas con traje, sino que ibas vestido normal, la persona que te recogía no se sentía tan institucionalizada, no se sentía tan con un médico, se sentía que le estaban tratando como una persona. Y entonces, ese tipo de tonterías ayudaba y facilitaba un montón que se incorporaran en el servicio, no tener que utilizar algo tan horrible como, no sé si la conocéis, la mentira terapéutica. Tú dile que vas a hacerte una cura durante una semana al centro de día y ya lo metemos y no lo sacamos de ahí. Esto es horrible. O sea, hemos normalizado un montón de cosas que son truquitos para intentar sobrevivir porque no sabemos cómo leches, hacer que la gente entre en los sistemas. ¿Pero por qué? Porque estamos solas y solos haciendo este tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, los ecosistemas de cuidado, ¿qué hacen? Cogen a cada uno de los integrantes o partes del sistema y los intentan meter. Aquí veis, esto es en DEVA. Aquí lo que se hizo fue, durante un año, el ayuntamiento lanzó una invitación
¿vale? De la mano de servicios sociales, en este caso, lanzó una invitación a todos los agentes públicos, privados y comunitarios del pueblo. ¿Esto qué significa? Lanzó una invitación como agentes públicos a los técnicos de deporte, a los técnicos de euskera, a las trabajadoras de cultura, como a diferentes perfiles para que acudieran, bueno, a la de igualdad, al de derechos sociales, todo este tipo de cuestiones. Por otra parte, en cuanto a privados, ¿qué teníamos? Teníamos a centros de día, a residencias, a asistentes personales pagados privadamente, al servicio de atención a domicilio, porque en este caso estaba externalizado, ¿no? Y a los directores y a las trabajadoras, todos en la misma mesita. Y luego, definitivamente, en el sector privado, ¿quién estaban? Estaban las familias, estaban también las trabajadoras del hogar y las que más costaron, bueno, estaban las farmacéuticas, estaba un montón de gente. Lo que más costó traer, ¿quién fue? ¿Quién creéis que fue? ¿Se va a apagar en 15 segundos? Bueno, pues se murió. Se va a apagar, ¿eh? Ah, vale, está bien. ¿Y por qué dice, pone apagar en 47 segundos? Bueno, se va a apagar esta cosa. No sé, perdona. Vale, ya está. Entonces, ¿qué pasó con esta gente? Cuando los pusimos todos en una mesa, bueno, los que más costaron, ¿quién creéis que fueron las que más costaron en acudir a ese tipo de mesas de marcos? ¿Eh? ¿Los políticos? Bien, ¿qué más? ¿Médicos? Gracias. Bien, ¿qué más? Venga, si lo sabéis, decidlo en voz alta. ¿Qué más? ¿Vosotras creéis que las internas vinieron así porque sí? Claro, las internas tampoco. Se enviaron a las viviendas cartas en las que se decía que si querían, durante esas horas iba a haber un servicio de atención a domicilio especializado que iba a cuidar de las personas mayores. No era cuestión de que no hubiera eso, de que eso no hubiera estado cubierto. Eran otras cuestiones las que estaban encima de la mesa. ¿Cuáles? Pues lo que hablábamos antes, si no tienes papeles, tú te vas a aparecer ahí. Y no solo una cuestión de papeles, que aquí no es solo papeles, aquí hay una parte más importante, que incluso da más miedo, que es, si yo voy a este espacio y hablo un poquito mal, contratar. El problema no es denunciar, el problema es que te vuelvan a contratar. Y en pueblos pequeños, más. Entonces empezamos a hacer eso y estuvimos como un año poniéndonos cara, haciendo grupos de trabajo, hablando de las diferentes fases de los cuidados, grado 1, grado 2, grado 3, intervenciones, todo este tipo de cosas, de la situación de cada una y cada uno. Y además era muy interesante porque superpones a trabajador con persona coordinadora o manager, con persona de la calle, ¿no? Un poquito se sacaban los colores mutuamente, de una manera un poquito, porque todo el mundo sabía que tenía que estar ahí a participar. Pero ¿por qué sabían que estaban ahí para participar? Por una razón muy simple, porque la alcaldesa del pueblo, que esto es súper importante, estaba ahí, implicada. ¿Qué hace la alcaldesa? ¿Qué hace el alcalde? Que es el máximo pagador de todo el tinglao que hay ahí. Entonces, ¿por qué estaba la gente de la residencia? Obviamente, claro que querían cambiar la situación y claro que querían hablar del tema, pero también sabía que la nueva licitación, quien ponía las gallinas, te había llamado para estar ahí. Entonces, tienes que estar ahí. Por eso también la importancia de que esté esta entidad y que sea un proceso a nivel de pueblo, en este caso a nivel de ciudad. No es un proceso que activa las trabajadoras sociales, ¿no? Imaginaos qué diferencia entre, o que lo activa una enfermera, ¿no? La enfermera comunitaria. Vale. Y luego, por ejemplo, esto que veis es el primer año. Después del primer año, que además paralelamente se hacían encuestas de calidad de vida y de condiciones de vida en el pueblo y de precios de viviendas, de todo esto. Y luego lo que se hacía era abrirlo al pueblo. Veis que aquí hay lo que para nosotros es súper importante como vascos, que es vino, sidra y tortilla patata. Veis que solo hay una botella de agua. Aquí no se ve, pero no está abierta. Porque, de hecho, fue como, hostia, el agua. En plan de, ¿no? Ya lo siento, prácticas alcohólicas. Y luego quienes presentaban todos los resultados para recoger, se puso esto en la Plaza del Pueblo, o sea, aquí veis diferentes plazas de pueblo, diferentes cartelerías para debatir y luego para recoger toda la información. Aquí estoy yo cuando era joven y lozana, aquí. Y entonces,
Y así se va poco a poco recogiendo y se va trabajando tanto la concienciación como poco a poco el pulso y la responsabilidad, que sientan la presión, que todo el mundo, cada una de las partes sienta la presión del pueblo, de que estamos aquí, que queremos opinar y que esto hay que ponerse encima de la mesa a aceptar cuestiones a nivel de privilegios. Vale, ¿qué sucedió? ¿Qué hicimos? Primero eso, lo que os hablaba, pusimos en valor todas las estructuras que hay. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque hay gente que se siente muy atacada, sobre todo pues, trabajadores del centro de día, trabajadores de las residencias, jefes de las residencias diciendo, ostras, nosotros también tenemos un papel, estamos atados de manos. Es súper importante que la gente, en vez de estar cada uno en su trinchera, defendiendo una cosa, se pongan a hablar unas con otras. Porque entonces humanizas a la otra parte y es más fácil llegar a un acuerdo. Entonces es más fácil que tú tu privilegio lo regules si tienes a la otra persona delante diciéndote es que yo no puedo más. Y estamos en una situación en la que casi nadie puede más. Entonces, esto está muy bien. Luego, por otra parte, reconocemos o sea, no hacemos una diferenciación del debate, porque muchas veces, ¿qué pasa en estos debates? Que la gente de las subcontratas no están. Nosotros, por ejemplo, vimos cuál era la nacionalidad y el idioma y el sueldo que tenían las trabajadoras según el tipo de contrato que tenían. Si eran de subcontrata, si eran privadas contratadas en el hogar, si estaban trabajando para el ayuntamiento, ¿no? ¿Y qué sucedía ahí? Y ahí ves unas diferencias abismales. Pues las trabajadoras del servicio a domicilio, que sí están contratadas por el ayuntamiento y son parte del ayuntamiento, tenían un y el 80% eran vascas, eran de nacionalidad vasca, y luego ya a lo que te ibas, a las subcontratas, pues ¿qué pasaba? Pues obviamente pues subía 65-70% de personas migradas, un nivel de conocimiento del euskera mucho menor. Y esto del euskera, ¿por qué lo repito? No es por una cuestión cultural, es por una cuestión de estilo de vida. Tú llevas toda la vida viviendo en un idioma y de repente cuando tienes 80 años tienes que vivir en otro idioma. ¿Cómo va esto? ¿No? Bueno, entonces, para empezar a integrar otro tipo de cosas ahí en el debate. Y luego, agentes comunitarios, movimiento social. Toda la parte de hogares del jubilado, toda la parte de... Por ejemplo, había una asociación muy guay en otro pueblo, que era un pueblo remero, y esa asociación lo que hacía era intentar acercar el remo a las personas mayores. Y cuando hacían lo de acercar el remo a las personas mayores, de repente, ¿qué sucedió? Que hombres mayores, porque el problema de este tipo de movimientos era que solo se acercaban mujeres mayores. Y los hombres estaban chiquiteando en el bar. ¿No? Bueno, luego había alguno del hogar del jubilado que participaba y él era el rey del mambo y él decía, si es que yo lo mejor que hago es estar aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a estar con los chiquiteros y no tengo nada que hablar. Yo le quiero hablar de cómo me siento y el chiquitero me dice, puto Rajoy, ¿sabes? O sea, quiere decir que no nos vamos a entender. O sea, yo no puedo hablar en estos términos contigo, ¿no? Vale. Entonces, a nivel de acciones, ¿qué se quería hacer? Se quiere cambiar el sistema por completo. Se quiere hablar entonces tuvimos que hablar de el empleo público y privado, de cómo se gestiona esto, porque hay privilegios diferenciando entre empleo público y privado. No, sé que lo sabéis, pero os voy a poner otro ejemplo. Una de las cosas que se habló fue que las trabajadoras del servicio a domicilio hicieran también fines de semana. ¿Por qué? Porque la gente tiene la mala costumbre de trabajar los fines de semana también. ¿Qué sucedió? Que las trabajadoras del servicio a domicilio dijeron, mi derecho es trabajar de lunes a viernes hasta las 3 del mediodía, porque para algo soy de la administración pública. ¿Vale? Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se soluciona ese conflicto? Muy simple, externalizándolo, chicos, si es que la duda ofende. Entonces, se hace una licitación, se contrata a alguien para los fines de semana, ya está, problema solucionado. ¿Vale? Entonces, ¿qué haces? Escurres el bulto hasta que llegue a una cadena social que se queje lo menos posible. ¿No? Tú vas tirándolo por ahí, y la del pueblo de toda la vida, tranquilo, que ella va a trabajar de 9 o de 8:30 a 3 del mediodía. Entonces se trataba de ponerlos en ese espacio y decir, ¿tú sabes lo que estás haciendo cuando planteas esto? Puede ser una vez al mes. ¿Estarías dispuesta a...? ¿Cómo lo hacemos para? ¿No? Entonces empezamos a hablar en otros términos. Y sobre todo empezamos a hablar en un momento en el que nos reconocemos mutuamente los privilegios que puede tener cada uno. Voy a poner otro ejemplo. Cuando hablo de privilegios, no penséis que alguien por tener privilegios es mala persona. No, la gente, todo el mundo tenemos privilegios, ya está, no pasa nada. Pero, por ejemplo, por irme a un extremo muy grande,
No sé si os ha pasado, pero cuando hay gente que, pues, que está en un episodio de cáncer, etcétera, etcétera, hay veces que, como estás amargadísima con la vida, te conviertes en una auténtica tirana, una mala leche del copón, y tú haces la vida medianamente imposible a la gente que más quieres de alrededor, ¿no? Porque tú estás pasándolo fatal, pues que todo el mundo también lo pase mal, ¿no? Entonces, eso también sucede, no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Que esa persona está aprovechando su privilegio de, ostras, es que yo tengo un cáncer, para pasarle por alto situaciones que no le pasarías en la vida a nadie. Eso es tener un privilegio, eso es entender que el privilegio es algo que es muy escurridizo y que puede estar en todas partes. Y que en estos espacios, hablando de tú a tú, puedes decir, ostras, pues no sabía que yo también por aquí tiraba, ¿no? O cojeaba. Vale, entonces... Luego también se habló del urbanismo, de las licitaciones, de qué vamos a hacer. Ahora os voy a comentar, ¿eh? ¿Cómo podemos hacer para que las licitaciones también integren esta corresponsabilidad de estos sistemas de cuidados? Bueno, os lo comento ahora mismo. ¿Qué sucede con el tema de las licitaciones? Para que os hagáis una idea. Lo que no vale es plantear, hablar de cambiar el sistema y mantener las mismas licitaciones cada año. ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, si vas a licitar un centro de día, una residencia, tú tienes que poner entre tus pliegos que las personas que participen ahí, las trabajadoras de ahí, tienen que tener una bolsa de horas para hacer actividad comunitaria, fuera del centro y participando en reuniones con el ayuntamiento y con otros agentes. Porque si tú quieres organizar, por ejemplo, las fiestas populares, teniendo en cuenta también a las personas mayores y a sus necesidades, y que sean parte de las fiestas populares y parte del comité, que decide algunas cosas y que no solo estén por la ventana diciendo ¡hola!, ¿no? Como si estuvieran ahí en una rejilla, sino quieres que participen ahí, pues es súper necesario que, impepinablemente, se les dé espacio para que eso suceda, porque si no la enfermera te va a decir, sí, genial, pero ¿en qué horario laboral hago yo todo esto que me estás pidiendo? Que acuda a la reunión, que reflexiones sobre mis condiciones laborales, Entonces, en la licitación tendrá que aparecer esa participación social y ese compromiso hacia construir una realidad diferente. Luego, no, porque si no seguimos licitando, cogiendo al más barato. Perfecto. Yo me estoy montando aquí un tinglado del copón y tú coges a la persona más barata. Perfecto. Vuelta a empezar, casilla de salida. ¿Me hago explicar? O sea, vale. Y lo mismo con la arquitectura, con el enfoque y plan de atención y vida. Luego lo veremos. Y luego también está la parte de vamos a hacer un diagnóstico colaborativo. Como pueblo vamos a llegar a un punto en el que estamos todas medianamente de acuerdo con cuál es la realidad y por dónde empezamos. Porque si no, no sé si os ha pasado alguna vez que tenéis a las de las ciudades amigables haciendo no sé qué, a las de no sé qué, de terapia ocupacional haciendo tarará, a las otras, y al final está todo el mundo haciendo cosas. Estamos repitiendo, dándole vueltas a la misma bola todo el rato. Luego está a las de sanidad haciendo, ¿no?, con las trabajadoras comunitarias o las enfermeras comunitarias haciendo no sé qué, ¿no? Pues eso, pues talleres joder, ¿cómo se dice? No, cuando tú tomas desprescribir, talleres para desprescribir los hipnóticos y la Z y las benzodiazepinas, no sé qué, pero tienes como un montón de chiringuitos y al final nadie se pone de acuerdo y además cuando hablan entre ellos lo único que se dicen es, oye, que yo este día lo tengo cogido ya con una charla, pues yo llegué antes, pues no sé qué, o sea, entramos en unas dinámicas que no tienen ni pies ni cabeza. O bueno, igual si las queréis mantener, si las queréis mantener por la diversión, os regalo navajillas de Albacete y ya entre vosotros haced lo que queráis. Pero bueno. Y luego también está la parte de qué indicadores tenemos para monitorizar el cambio, porque a veces igual no estamos acertando. Entonces, monitorizarlo es algo súper necesario, ¿vale? Y difícil al mismo tiempo, porque si ya nos cuesta hacer un acta, ponte tú a monitorizar cosas, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué reacciones hubo con esto? Luego, si queréis, me preguntáis o lo que sea, ¿vale? Pero primero, lo que decíamos, cuando empezamos a hacer cosas así, con cartas, al domicilio, tirando de lista, empezaron a aparecer cuerpos y personas que antes no aparecían. Personas que igual no han estado nunca en una asamblea, pero que quieren participar porque les ha atravesado esto, ¿no? En la vida les ha dado 3 golpes y de repente, pues bueno, pues nunca se han acercado al hogar del jubilado, pero ahora tienen ELA y de repente quieren ir como paciente para informarse, para participar, para que no le pase al resto lo que le pasó a él, ¿no?
Y luego se hacen conexiones improbables, que es pues lo que hablábamos, de poder estar con el director, la trabajadora, el no sé quién, o sea, como diferentes niveles de poder combinados en una misma mesa, ¿no? Lo que decía, lo que más duro fue, o ha sido siempre en este sentido, aquí veis a todo el mundo reunido y aquí veis a todo el mundo reunido, o sea, porque hay que hacer este ejercicio doble, ¿no? De mesas de trabajo. Lo más difícil es a los que más acostumbrados están, o sea, los que más se creen que su rol es diferente, que son los políticos, los médicos como tal, no, que es como, hombre, pero yo soy una institución, ¿no? Y es como, ya, pero te tienes que sentar al lado de la mesa, ya, pero es que la de al lado tiene Parkinson y no habla, va súper lento, ¿no? A mí me pasa, claro, es que esto es incómodo, tú lo que quieres es estar al lado de la política para inaugurar centros, hacer así, y el aplauso, ¿no? Pero ya está. Entonces, todo eso. Luego, los cuerpos que no aparecen, también tenemos que ser muy conscientes, sobre todo, en nuestro caso, ¿cuáles eran? Las mujeres que estaban migrantes, que estaban en los caseríos, en las masías, que serían las vuestras, por ahí perdidas, trabajando. Esas eran muy difíciles de traer. Pues eso, trabajadoras internas, algunos técnicos que no se dan por aludido bajo ningún concepto, arquitectos municipales que no se dan por aludido, como si no tuviera nada que ver la arquitectura, ¿no?, con ellos, porque ellos hacen otras cosas. ¿Quiénes también? Los de deporte son una incorporación que sorprende mucho cuando vienen y es maravilloso. O, por ejemplo, las de idiomas que hablábamos, que a veces que llegó el técnico de euskera tirado por las orejas y decía, pero ¿yo qué voy a aportar? ¿No? Y luego de repente, pues cuando ves que el idioma es una frontera, que aprender el idioma puede servir para integrar a esa persona en el pueblo, no a la persona mayor, sino a la persona que llega, ¿no?, para conocer las costumbres, para hacer nuevas amistades, pero te das cuenta que eso no va a ser con el speaking o el listening, o que no vas a estar tú tomando apuntes en una clase cerrada 8 horas a la semana, o que eso no, que esa fórmula no funciona, ¿no?, que tiene que ser de otra manera. Pues bueno, van cambiando poco a poco los programas o las aportaciones. Y luego lo que hablábamos de la negociación de privilegios. Esto, el primer año, todo es fantasía. Todo es maravilloso porque todo es, ¿no? Pues todo el mundo opina, o no sé qué, Luego llega el segundo año, que es la parte donde tenemos que tomar compromisos. Y ahí el compromiso viene de la mano del privilegio. Esto que decíamos, pues lo que le decíamos a la Fundación La Caixa, cuando le decimos, vale, sí, a mí me parece genial, pero ahora a nivel de compromiso, ¿vas a meter una notificación si hay o vas a dar un parte a servicios sociales igual? No, pero vas a bloquear la cuenta si de repente durante 3 semanas se saca 5.000 euros y es una actividad súper extraña que aparece en la persona mayor de 65 años. ¿Vas a hacer eso? Bueno, no, es que eso ya es protección de datos, ya sabéis. Es como, ostras, pero habrá que dar un paso más allá, ¿no? Si no es la típica de yo te entiendo. Y es como, ya, deja de entenderme, ¿no? Y empieza a hacer algo. Vale. Y lo que os decía, luego hay otro temón que es el tema de los horarios. El estado de bienestar, si quiere cambiar, y debe cambiar, hay una parte de atención y de servicios que lo hemos vivido todos y todas que tenemos que cambiar, que son los horarios de atención. Porque ya somos las últimas generaciones que trabajamos de 8 a 3, de 8 a 2. Ya estamos hablando de que la vida sucede a las tardes. Uno de los problemas más grandes que teníamos era que estos técnicos y técnicas participaban de la leche durante las mañanas, pero luego júntalos a las tardes, a las 5:30 de la tarde, para hacer una actividad con familias. Familias que trabajaban, pues que yo ya, ¿no? Estaba la típica persona que es 1 o 2, que es el técnico o la técnica, que la pobre, pues está con la familia menos que el copón, está todo el día a las tardes en todas las cosas, pero luego a la tarde todo el mundo hacía chao pescado. Entonces, ¿qué sucede? Pues cuando planteamos una vez a la semana vas a trabajar a la tarde, de repente a piquete limpio. Esto es un problema, porque esto es mi privilegio, no lo voy a soltar ni aunque me maten. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Por ejemplo, si tenemos que atender a una familia que tiene una relación de abuso con la persona mayor y se puede hablar y vemos que tiene alternativa pero que hay que trabajarlo, ¿cómo hacemos para trabajarlo con un cafecito? Que pueda venir el médico de cabecera porque tiene muy buena relación con él y le tiene además en un pedestal, o la médico de cabecera, me da igual, que le tiene en un pedestal para estar en una mesa negociando algunas cosas y preveyendo lo que va a venir. ¿Cómo hacemos? No os hablo en una sala con una cristalera, un ticket, porque yo soy el número 32,
y llego y digo, no, es que me pasa. No, os hablo de ser humanos, de sentarnos, de hablar de los problemas, de hacer un plan de vida de manera colaborativa, de recogerlo, de programar los próximos 5 o 10 años de nuestra vida conjuntamente, ¿no? De esto que hablamos del cuidado no autoritario. ¿Eso es posible? ¿Podemos tener unos servicios sociales que sean como cafeterías, como el de, pues eso, perdona que vaya a los bancos, pero los bancos que tienen así unas mesitas redonditas maravillosas, que te sientas, que dices, hola, mira Marta, es que esta semana, ¿no? Pues hoy en día, ¿no? Esta fantasía, ¿no? Que es una fantasía nórdica, ¿se puede hacer? Yo qué sé. Vale. Y luego está el tema del voluntariado. Cuidado con el voluntariado, porque en todo esto, que sepáis que el problema es que estamos pidiéndole a la misma generación absolutamente todo, porque el voluntariado son casualmente personas de 65 plus, la mayoría mujeres, hasta los... Claro, o los chavales jóvenes en el cole haciendo una actividad. Pero toda la generación que tenemos entre medias no participa. Entonces, aquí que se habla de que en vez de hablar de voluntariado, hablamos de corresponsabilidad. Entonces, no es que tú vayas a darle a tu abuela sopa, llevarla a pasear a no sé dónde. Es que igual lo que tenemos que intentar es que esos niños, en vez de ir una vez a centro de día y se pongan a hacer no sé qué actividades con los padres, con los abuelos, que tengan una parte en la que, oye, ¿te puedes tomar un cafecito con tu abuela una vez a la semana? Vamos a hacer eso. ¿Cómo te has sentido con ese café? O sea, intentar hacer algo más significativo y más unido al día a día de las personas. Por ejemplo, a nivel de voluntariado, lo que le pedíamos a las peluqueras de los pueblos, de estos pueblos, era, ¿conoces a gente que antes peinabas, que ahora ya no puedes peinar porque no vienen a la peluquería porque tienen Alzheimer? ¿Cómo podemos hacer para que sigan viniendo a la peluquería? ¿Te puedes comprometer, aunque para ti sea un poquito más horrible y con un poquito de ayuda, a que eso suceda? Porque ha sido peluquera, o sea, ha sido su peluquera durante 25 años, ¿no? ¿No crees que puedes honrar a esa persona y que participe, que siga estando ahí? Eso es hacer voluntariado, no llevarla al Tibidabo, ¿no? Sino que ayudarle a que siga con su vida haciendo las cosas en las que yo te puedo ayudar, que son las de mi día a día, que tenga sentido todo. Vale, seguimos. Y luego la necesidad de trabajar desde el yo, los planes de vida. ¿Esto qué es? El yo es lo que hablábamos, dentro de los privilegios lo que más cuesta. Es como, ¿tú qué puedes hacer para todo esto? Y aquí voy a poner un ejemplo súper sencillo. Mi abuela lleva con Parkinson 20 años, el Parkinson no es el problema. Mi abuela le encanta ver las telenovelas turcas. Y entonces le encanta estar en casa viendo su telenovela turca. Le dijeron que necesitaba, que se estaba quedando muy atrofiada y que necesitaba algo de actividad. Le regalamos unos maravillosos pedales para que pudiera pedalear mientras veía su telenovela turca. No la vamos a convencer ni para ir al gimnasio con el resto de amigas, ni para hacer absolutamente nada. Pero bueno, mi abuela ha decidido no hacerlo. Esos son 10 años menos de vida y de autonomía. Ella ha decidido eso. Vale, perfecto, pero lo has decidido. Entonces, luego lo que no vale es estar todas las tardes yéndote al ambulatorio a pedir más pastillas, que esa no es la solución, a pedir los recursos cuando ya sabes cuál es la solución. ¿No te quieres comprometer a eso? Perfecto, pero la solución está ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Decirle, ay, sí, pobrecita, tomamos paracetamol. No, hay que volver a recordarle que hay un compromiso que no está tomando y que eso tiene consecuencias y que ahí está su vida. Entonces, al final, por esta parte de así, terminamos infantilizando a la gente. En vez de decirle, nena, ¿quieres durar 10 años? ¿No? Y hay que hablar de las cosas también de una manera un poco dura. Porque la vida es así, es dura, no pasa nada. Pero desresponsabilizamos a la gente y terminamos haciendo aquí una capa de privilegios muy grande. Por esto que os decía, virgencita, virgencita, que me quede como esté. No, tú lo vas a decidir. Porque si no, lo vamos a tener que decidir el resto y esto va a ser un marrón. Entonces, esto es como con las herencias. No, tú vas a hacer testamento en viuda. Que me lo conozco. Que luego la hostia, ¿no? Los hermanos entre nosotros aquí todo el día peleados. Vale. Ya, para terminar, entonces, ¿qué pasa? Cuando intentamos hacer sistemas diferentes, lo que tenemos que tener claro no es un problema, pero es un elemento que tenemos que tener claro que va a suceder. Y cuando suceda diremos, ah, mira, ha pasado. Ya está. No, buah, ¿cómo ha podido pasar esto? Pero sin papel, ¿no? Lo primero es admitir que todos estos planes chocan con la administración pública privada y comunitaria. ¿Cómo hacemos para hacer esto? Pues tiene que haber una parte en la que definitivamente la organización de los horarios de atención y trabajo con la ciudadanía van a tener que cambiar,
Si queremos que eso se haga de manera... ¿Cuál es el mayor éxito de un centro de día? Que la gente se pase la mayor parte del tiempo fuera del centro de día. Eso es un éxito, porque eso significa que está integrado con la comunidad. Ya está. Pero claro, ¿no? Eso significa darle demasiadas vueltas de tuerca a un sistema como muy cuadrado y muy marcado. Y eso significa pues, que los familiares tienen que firmar acuerdos de que si la otra se pierde no le vas a denunciar. Eso significa más recursos. Eso significa un sistema de voluntariado de, oye, que tú acabas de terminar a las 12, pues igual pásate 2 horitas y cuida a tu madre 2 horitas y te vas a tomar un vermú con ella y luego ya la vuelves a dejar. Significa como repensar demasiado algo que está muy bien estructurado aquí en este cuadrante. Luego, flexibilización de ciertos protocolos. Ostras, es que por dentro del protocolo debería estar ya en grado 3, porque ya es grado 3, debería ir a una resi, pero vemos que con apoyos puede estar en grado 2 y puede estar en el centro de día y puede estar en el pueblo. Y no tenemos que moverla a otro pueblo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un pacto entre todas de intentar mantenerla ahí? O, mira, es que ya lo siento, eres grado 3. Venga, para arriba. Claro, pero eso es un problemón. Eso es un debatazo que hay que asumir. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? ¿Cómo flexibilizamos según el caso? Esto que hablan tanto de la personalización. Vale, luego está transformar a la administración pública y el rol de los trabajadores. Cuando hablamos de rol de trabajadores, lo que hablamos es de algo muy complicado, porque estamos hablando de pasar de ser administrativos que gestionan ayudas y que gestionamos situaciones, a pasar a una generación que sea capaz de atender psicológicamente, de estar más en la comunidad, de estar pateándote las calles, de estar yendo a domicilios. Y para eso se necesitan ayudas, porque no nos han preparado para poder apoyar psicológicamente todos estos procesos. Gestión de conflictos. ¿Cuántos de nosotros tenemos una formación muy marcada en gestión de conflictos? Gestión de interculturalidad, que queda muy guay hasta que de repente tienes que gestionar al Yotuel, al Hassam, ya no sé qué, y de repente ahí te estalla toda la cara, ¿no? Porque, ¿cómo hacemos para trabajar todo eso? Vale. La licitación ya lo he dicho, los planes de vida ya los he dicho. ¿Cuál es la propuesta jurídica? Igual que hacemos el testamento en vida, igual hacemos las últimas voluntades y en el testamento en vida aparece esto de cómo quiero morir, ¿no? De la muerte digna, ¿no? ¿O cómo se llama ese documento? Vale, igual que hacemos el testamento vital, yo obligaría a hacer un plan de vida que todos los años se revisa, igual que Hacienda pasa todos los años y zasca te da en la cabeza, pues ¿qué pasa? Todos los años te notifican que tienes que hacer tu plan de vida, si no lo tienes hecho, y luego ya lo revisas cada 5 años, pero obligatorio, de obligación, o sea, obligatorio cumplimiento. El plan de vida, quiero saber si te puedo sondar, si no te voy a sondar. ¿Quién quieres que te limpie el culo? ¿Quieres que te lo limpie una persona X y tu amiga, tu madre? ¿Quién? Y con eso ya vamos hablando, pero la corresponsabilidad debería ser parte indiscutible de los derechos y las obligaciones de la ciudadanía. Y ya está, para terminar. Solamente vamos a decir que hay una paradoja del proyecto piloto, que es esto de que el proyecto piloto, bueno, esto está súper estudiado, ¿eh? El proyecto piloto es lo típico de tenemos una ayuda, vamos a hacer algo de 1 año o 2, ¿vale? Y luego se acaban los fondos y de repente toda la gente que estaba ahí es como, ¿no? Y cuando hablo gente, hablo de todo el mundo, de vosotras como ciudadanía, de las profesionales, no sé qué, esto es un drama. Entonces, el proyecto piloto debería plantear primero algo que luego pudiera hacer que la estructura se cambiara poco a poco, que fuera que no pidiera todo, sino que pidiera algo más chiquitito, también para poder hacerlo real, y luego cuidado con hacer proyectos pilotos para ir convenciendo a la gente, o sea, debería haber un máximo. A partir de 10 proyectos, este municipio lleva 10 proyectos piloto. Vamos a repasar todos los proyectos piloto que hemos hecho. Vamos a reconectar con toda esa gente y vamos a integrarlo. Pero debería haber una corresponsabilidad ahí. No puedo explicar cómo se hace. Y la última cosa, y aquí, y ya me voy, es el tema de, para transformar, hay diferentes capas y todas son legítimas. No pasa nada por cuál te quedes, ¿vale? Porque a veces queremos hacer todo y eso tampoco funciona. ¿A qué estoy hablando? Primero están los truquitos, las inspiraciones del día a día. Oye, pues yo lo hago así. Eso es oro. Ya está, no necesitas hacer... Eso ya es empezar a transformarlo, pero tenemos que incentivar que nos contemos estas cositas. Luego, pequeñas victorias, nuevas amistades. A veces hacer nuevas amistades con las que puedas compartir la manera de trabajar, los roles, las problemáticas, eso vale más que cualquier programa de 22.000 euros, no sé dónde. Entonces, vamos a impulsar que se hagan esas nuevas amistades. Cafecitos cada 2 meses, yo qué sé.
No hace falta más. Luego está cuando ya empezamos a cristalizar todo eso en programas y protocolos, que está genial. Pero cuidado con los programas y protocolos que quedan muy bonitos, pero luego el que los tiene que aplicar no está en esas reuniones. No, esta es la típica de, vaya, esto queda genial. ¿Alguien lo ha temporalizado? ¿Alguien ha temporalizado cuánto cuesta hacer esto? ¿Malditos? Luego están los convenios público-privado comunitarios. Aquí ya vamos subiendo de responsabilidad y de nivel político. Pues yo igual en los convenios no voy a estar, yo voy a estar en los cafecitos, no pasa nada. Pero vamos a ver cómo sigue cristalizándose todo eso para que no sea un municipio solo ante la adversidad, sino que sea una comarca, sino que pueda ser la comunidad autónoma, ¿no? Y la última serían nuevas estructuras organizativas, nuevos roles. Vale, Peña, ahora sí necesitamos este rol. Esta persona va a cambiar de rol y va a mutar a esto otro. Infraestructuras, necesitamos otro edificio. Si servicios sociales o las enfermeras comunitarias quieren hacer esto, necesitamos un edificio que esté hecho para esto. Ya estás poniéndolo cookie. Servicios y equipos, obviamente. Nuevos equipos, conectados, mixtos, todo lo que sea. Y ya está, y con esto ya os dejo. No nos dejes, no nos dejes. Sí. Gràcies. Gràcies. Irati, doctora en Sociologia. Vale. Se'm sents? Sí, por favor. Irati, no nos dejes. ¿Quería el café? No nos dejes. Se ha notado que quería café, ¿eh? Aprofitem que tenim a la doctora en Sociologia, que ens ha fet tota aquesta exposició, tota aquesta bateria d'idees, de conceptes, d'aquesta exposició que ens ha concentrat tant. Aprofitem que la tenim aquí disponible per adreçar-li preguntes, dubtes que ens hagin quedat o que hagin sorgit de la seva intervenció. Recordeu també les persones que ens esteu seguint a través de l'streaming que podeu fer-ho a través del xat de YouTube. Hi ha algú aquí a l'auditori que vulgui preguntar alguna cosa a l'Irati Mogollón? Tenim el micròfon disponible per fer preguntes aquí a l'auditori. No hi ha cap pregunta. En tenim una. A on? Allà dalt? No me dejéis mal, chicos. Venga a preguntar algo. Fem arribar. Ni que sigui per quedar bé. Ni que sigui per quedar bé, no? Sí. Amunt, amunt. Aquí, perfecte. Endavant. Hola. Hola. Sí, perfecte. Bueno, perdón, en castellano. Creo que hablo por todos que nos han preguntado si tenemos preguntas, pero es que has dicho tantas cosas tan interesantes que estamos todos como, wow. Perdón. No, que estamos procesándolo, eso es bueno. Ah, vale, vale. Sí. No, que como ahora he visto que estás especializada, ¿no?, en empoderamiento feminista de las personas mayores, digo, ostras, qué interesante, porque desde nuestra área tendemos a, bueno, sobre todo a personas mayores, ¿no?, en procesos de dependencia, y nos encontramos muchas veces situaciones de violencia de género en mujeres mayores que pues la realidad social y política del país lo han estado sosteniendo toda su vida, y cuando ya son mayores en una sociedad muy diferente que las empodera, ¿no?, dicen basta ya, pero no tenemos ni el sistema ni los recursos que realmente les ayuden en esa decisión, ¿no?, las acompañe, más que el acompañamiento emocional que podemos hacer desde servicios sociales, ¿no? Entonces digo, ostras, voy a preguntarle si en este proceso de ¿cómo se decía la palabra tan bonita esta? Cointervención o codiseño. Eso, como codiseño, ¿no? Y este trabajo conjunto, en esta experiencia, ¿se ha tocado este tema? ¿Se ha trabajado en profundidad? ¿Y qué reflexiones ha habido al respecto? ¿Si se han salido acciones o algo? Sí, gracias. Vale. Sí, aquí hay dos temazos. Una está la violencia, o sea, pues eso, lo que estaba comentando, la violencia entre compañeros, bueno, marido o mujer, y la otra es la violencia entre hijos e hijas hacia esas personas, que ambas se han tocado y mucho. Y además, la mayoría de veces los hijos e hijas ya viven ahí porque han tenido una vida complicada o se lo han pasado muy bien en la vida, dejémoslo ahí. Y entonces, claro, viven con la madre y ahora ¿a quién echas? El primer tema ahí, que siempre trabajamos con servicios sociales, me acuerdo con las de Pamplona, era el tema de, claro, ¿es ella quien se tiene que ir de su casa? Además de todo esto, ¿es ella la que se va? Entonces, la segunda es, si esa persona tiene cierta dependencia, pero no tanto, ¿la podemos meter en una residencia?
Claro, ese es el tema, que jurídicamente, ahora mismo como estamos, no. Que es lo que hablamos de revisar. Entonces, había un proyecto de unas viviendas que lo que hacían era, aparte de la residencia, construían, como antiguamente se hacía que tenías casas para los trabajadores, pues se construyeron casas. ¿Para qué? Para las trabajadoras, porque nadie se quería ir a ese pueblo a vivir, entonces las trabajadoras, para poder sacarlas de los domicilios, porque sabemos que, bueno, por si alguien no lo sabe, ser interna es una estrategia migratoria como tal. Es una estrategia migratoria porque te dan casa, trabajo sin papeles. Entonces tú dices, vamos a eliminar el régimen de internas. Ya, pues la acabas de dejar en la calle a una persona que no tiene papeles porque eso no lo ha solucionado. ¿Y ahora qué? Vamos a pasárnoslo bien. Entonces, por eso se hacía poner esas casas para, por lo menos, asegurarse que tuvieran un espacio donde vivir. Era de parte del municipio y ahí también, en esa parte de la residencia, había como un espacio intermedio en el que empezaron a meter a ese tipo de personas, ¿vale? En esas situaciones, porque también había otras que igual no eran malos tratos durante toda la vida, pero sí era una situación súper violenta, ¿no? Porque obviamente, pues cuando tienes Alzheimer y así, a veces te da por ponerte episodios muy violentos. Entonces se la metía ahí, porque en ese espacio intermedio. Pero eso era una isla oasis que se había inventado ese municipio para poder hacer sobrevivir todo eso. Y ahí también había una parte muy conflictiva con el resto de gente del municipio. Porque había gente que decía, ostras, ¿y mi chaval joven qué? ¿Mi chaval joven no tiene derecho a emanciparse? ¿Y estás metiendo aquí a esta persona? ¿Y mi chaval joven qué? ¿No? Porque era equipamiento público, era municipal. Entonces ahí, pero lo poco que se pudo hacer fue eso. Porque hoy en día no hay, hasta que jurídicamente no se regule todo este tipo de cosas, no había más. Algun dubte més aquí a l'auditori per adreçar a l'Irati? Aquí a la primera fila, si us plau. Primera fila a la dreta. Recordem que qui segueix l'streaming també pot adreçar preguntes. Gràcies per l'explicació, penso que ha sigut molt entrenadora i m'ha encantat. Però des del primer cafè a l'últim, ¿cuánto tiempo va a pasar? Desde el primer café al último, ¿cuánto tiempo pasó? Vale, 3 años. ¿Solo? Sí, pero el tema es que el programa tenía dinero. O sea, quiero decir, a lo que voy es, claro, es que lo que tú no puedes hacer es con 20.000 euros, esto es como una reforma, con 20.000 euros tú puedes cambiar, yo qué sé, el sistema eléctrico, pero no me digas que vas a cambiar el baño, la cocina, el sistema eléctrico, ¿no? Entonces, ahí os voy a hablar de presupuestos, así a calzón quitado, y de tiempos, ¿vale? Porque es verdad que tardaron 3 años, pero con la primera fase. Luego, ahora ya van, hay una, por ejemplo, una alcaldesa que es maravillosa y estupefantástica, que ella repitió ya por tercera vez como electa, sin querer, o sea, ella no quería, ella se quería ir a su casa, a su trabajo tranquilamente, que le den a todo el mundo, pero vio que tenía que estar para poder darle continuidad al programa. Entonces, por ejemplo, ella, que ya va por la tercera, que ya son lau, zortzi, pues eso, 8 años y pico, ella, en su caso es porque ya han hecho viviendas intergeneracionales y viviendas para toda la vida, que es la alternativa a las residencias geriátricas. También han contratado a 2 trabajadoras sociales más, 2 más, para que el equipo tuviera sentido. Estaban cambiando ahora justo, han cambiado el plan territorial también, habían cambiado el plan territorial también y estaban ahora cambiando las instalaciones de los servicios sociales para ponerlos al lado de la trabajadora comunitaria y poder hacer así como un mix de, ya que servicios sociales y salud no se hablan hacia arriba, pues hacia abajo vamos a intentar nosotros, aunque sea hablarnos entre nosotros, a ver si llegamos a algo. Entonces estaba haciendo todo eso y ese era el plazo. Presupuestos, anualmente, entre 45 y 120.000. Y este municipio tiene la particularidad de eran 7.000 habitantes. Ahora, ¿cómo lo hicieron? A la pregunta del millón, ¿no? Primero, porque la política se recorrió todas las comunidades, o sea, toda la parte de las diputaciones y todo, y no tuvo ningún problema en pactar con partidos políticos que no fueran de los suyos para recibir ese dinero y que aparecieran en la foto. Porque claro, aquí además que existe pues esta parte del monopolio, que a mí me parece algo, bueno, da igual.
O sea, claro, tú quieres monopolizar que en la foto solo aparezcas tú, no quieres que aparezca el de al lado, porque si no, pues ella consiguió que aparecieran los otros en al lado y que no le molestara. Entonces, ¿por qué? Porque, claro, ahí es PSOE, ella era H. Bildu, pero luego había otro de PSOE, pero luego, ¿no? Entonces es como vamos a hacer que todo el mundo salga en la foto y asumimos que repartimos el éxito de todo esto, aunque la que se está dejando el culo es ella, me da igual. Y luego otra cosa es que también estuvo muy hábil para las Next Generation y llegó. Pero ¿qué pasa? Que eso es otro de los temas, que necesitamos a gente que sepa de cuáles son las intervenciones que se pueden hacer, cuánto dinero puede haber, cómo podemos tirar, porque igual, yo qué sé, igual una enfermera comunitaria no sabe de presupuestos, pero es que hay gente que sí y que es experta en sacar mucho dinero. Con la universidad también se pueden hacer colaboraciones. Hay maneras de conseguir dinerico para este tipo de cosas. Però... Gràcies. Si algú més vol preguntar, que aixequi el braç, que li passarem el micro. Mentrestant, jo li adreço a l'Irati una pregunta que ens arriba a través de l'streaming, que a més té el chat molt actiu. ¿Dónde podemos consultar toda la información del proyecto de trabajo en el que has intervenido y que nos explicaste previamente? Y también, ¿dónde podemos consultar el estado actual, el avance del proyecto? Súper. Pues aquí la Diputación de Guipúzcoa ha creado una estructura que se llama Zaintza Herri Lab. Suerte, chavales, adiós. Es que se llama así, es que no sabía... Luego lo escribimos, ¿vale? Entonces Zaintza Herri Lab es una estructura que ha creado para poder gestionar todo esto, porque luego también está el tema de quién dinamiza esto. Porque obviamente los ayuntamientos llegan a donde llegan, entonces tú contratas a empresas para dinamizar todo esto, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo trabajaba en Matías Fundazioa, que es quien gestionó todo esto, y yo con ellos gestionaba Deba, Orio, Usurbil, Leitza, o sea, como Navarra y Guipúzcoa, como diferentes municipios, pero claro, el tema es que también no puedes generar monopolios, tú tienes que darle la oportunidad a todos los que quieran a participar en las licitaciones. Entonces, ellos han generado un sistema de monitorización a nivel del gobierno vasco de cómo monitorizar el éxito y el seguimiento de los proyectos piloto que se hacen en todo el gobierno vasco. Luego también hay uno propio, que es Zaintza Herri Lab, que es a nivel jurídico, te sientan las bases, te hacen seguimientos de licitación, cada 4 meses tienes que estar en una mesa compartiendo los datos, ¿no? Para intentar superar este politiqueo de si es del PSOE, no se junta con el de H. Bildu, ¿por qué no se junta con el...? ¿No? Entonces, como mío, mi tesoro, estamos cambiando la sociedad, tío. No puedes ser egoísta en este punto. Bueno, y entre todos hacen este tipo de cuestiones. Entonces, hay un montón de ecosistemas de cuidados y se está haciendo desde muchos lugares, muchísimos. Se lleva 5 años con estas iniciativas, Usurbil lleva ya 8, Pasaya lleva 10, 11... Entonces, cada uno 11, 12, de hecho, entonces cada uno tiene como sus diferentes ritmos. Si te parece, luego cuando cerremos esta intervención tuya lo podemos escribir en el chat y será así más fácil para que lo busquen. ¿Alguna pregunta més a l'auditori? Doncs, Irati Mogollón, moltes gràcies per la teva intervenció. Un aplaudiment, sisplau. Vale. Gràcies. Adéu.